quiero pedirte, si andas con tu Biblia, acompáñame por favor. Vamos al libro de Hebreos. Quiero leerte una porcioncita del capítulo 1. Y estoy usando esto, digamos, como punto de inicio. No porque es el centro de lo que quiero hablarte hoy, pero nos ayuda a ir cogiendo una serie de ideas. Hebreos 1, y te voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Prácticamente todo lo que te voy a leer hoy viene de la Nueva Traducción Viviente. Dice así Hebreos 1, a partir del verso 1. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de haberlo limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Eso demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Entonces, Hebreos 1, del 1 al 4. Déjame decirte algo, es un pasaje que a mí me fascina, me encanta, ¿verdad? Este pasaje, en conjunto con el pasaje de Colosenses capítulo 1, nos afirma la realidad de que Cristo es la imagen del Dios invisible. Si alguna vez tú te has preguntado cómo es Dios, qué haría Dios, cómo pensaría Dios, cómo reaccionaría Dios, yo creo que lo único que tú tienes que hacer es mirar a la persona de Jesús para tener un entendimiento del corazón. Me encanta que la Nueva Traducción Viviente dice de manera como muy específica, de manera como muy clara, habla del carácter de Dios reflejado a través de Jesús. Ahora, el pasaje es muy lindo, como te digo, el pasaje nos ayuda a entender el porqué, la figura de Cristo, ¿verdad? Pero yo quiero ayudarte a entender algo más que está pasando en este pasaje. Algo que aunque no nos pasa exactamente igual a nosotros, nos está pasando algo parecido. Mira, yo quiero que tú entiendas que esta carta está dirigida a personas que son judías. Personas que tienen toda su vida frenándose los viernes a las 6 de la tarde para ir a la sinagoga, para oír de los profetas y la esperanza que habrá de un Mesías, guardando fiestas al año, algunas de las cuales envuelven que la familia entera tenga que empacar y arrancar para Jerusalén porque debemos ir al templo y estar. Tú le estás hablando a gente que tienen una historia, una cultura religiosa, un entendimiento sobre Dios, y tú estás literalmente introduciéndole un cambio en ese entendimiento. Ellos pensaban que entendían, pensaban que estaban familiarizados con las formas, con los preceptos, con lo que Dios de alguna manera demanda o pide de ellos. Y el autor de Hebreos comienza reconociendo, mira cómo comienza, diciendo, óyeme, Dios ha hablado de tantas formas distintas a través de los profetas a nuestro antepasado. Se está validando, está diciendo, escúchame, eso fue lo que Dios pidió, eso es lo que Dios quería que se hiciera. Pero ahora ha hablado a través del Hijo. Y esto que de nuevo para ti y a mí es tan lindo, para ellos les representa un choque tan intenso mentalmente. La idea de ahora yo tener que entender que hay otra cosa, que mi vieja forma no es, digamos, la validada, no es la aplaudida, no es la aceptada ya. Hay literalmente una invitación en esta introducción para comenzar a pensar de manera diferente. Si de alguna manera Dios comenzara a moverse y ya no estuviera en el mismo lugar. Uno de los ejemplos lindos que nos pinta la Biblia, en el libro de Éxodo, es cómo Dios dirigía al pueblo de Israel. Cómo había esta columna de nube en el día que le daba sombra, pero esa misma columna cuando se movía, pues el pueblo tenía que recoger, empacar y caerle atrás
porque literalmente Dios se estaba moviendo y no nos íbamos a quedar en el mismo sitio. Quiero retar tu pensamiento esta mañana. Quiero ayudarte a pensar en tu vida, en tu relación con Dios, en las cosas que están pasando contigo. Llevarte a preguntarte, ven acá, ¿estoy yo en el mismo lugar? ¿Estoy luchando con la forma correcta en que tengo que pensar y que tengo que considerar cosas? Estoy al tanto de que ahora Dios está haciendo cosas de una forma distinta. De hecho, déjame aclararte. El libro completo de Hebreos es una comparación. Es una comparación en la forma en que ustedes han estado acostumbrados a hacer las cosas y la nueva forma, el nuevo pacto que Dios ha extendido sobre nosotros. Literalmente, es toda una exhortación para que entendamos lo bueno que Dios ha sido en este momento con nosotros. Y repito, aunque a lo mejor tú y yo no estamos en el proceso de salir de un entendimiento hebraico ahora hacia la verdad del evangelio, ciertamente en algún lugar estábamos y tenemos que aprender ahora a llevar nuestra vida de pensamiento a la luz, en el orden que Dios está pidiendo de nosotros. Repito, aunque no sea un tema de iglesia, aunque no sea un tema de religión en tu pasado, tenemos el deber de aprender a pensar como Él anhela que nosotros. Literalmente hay un cambio de paradigma, te dirían, hablando socialmente. Ya las cosas no eran como eran en un momento atrás. Ya no son como eran, para hablarle con precisión. Yo creo que hay una invitación en Dios para que entendamos hoy que quienes éramos no es quienes somos. Que la manera en que Dios nos ve no es ni siquiera como tú y yo nos vemos. Es frecuente que en nosotros hay cierta dicotomía. Pensamos una cosa en el corazón, pero francamente hasta convenciones sociales nos obligan a hacer otra. A mí me encanta el pasaje que está en Proverbio 27. Muchos conocen el punto del verso sin conocer, digamos, todo el contexto. Proverbio 27 habla de que así como piensa el hombre en su corazón, el tal es él. Pero el ejemplo que te da es el ejemplo de una comida. Te da el ejemplo de tú llegar a donde un amigo que está comiendo, que te dice, ay, sí, ven y comparte esto conmigo. Pero en el corazón está diciendo, freco, este bárbaro llegó a la misma hora de comida y ahora tengo que darle de lo mío. Ese es el contexto de ese verso. Y literalmente la Biblia te aclara y te dice, el verdadero Él no es el que te dio el pan. Es el que dijo en su corazón, fresco, este tigre esperó las 12 para tocar la puerta. Ese es el verdadero Él. Hay un poder en cómo tú piensas, en lo que tú procesas, en la posición que tú tienes en tu corazón. Y por eso a mí no me sorprende, me asombra que Dios le dé un peso como a mover nuestro entendimiento, a mover nuestra posición, porque tal como tú piensas en tu corazón, tal vas a ser. Tal va a ser tu vida, tal va a ser tu manejo. Y te voy a decir algo. Te voy a decir para que quede bien claro, para que no cometamos el mismo error. Dios se cansó de bregar con un pueblo que decía lo correcto, pero su corazón estaba en otra cosa. Es importante que entendamos esto, porque si hay algo de Dios con nosotros, comienza en el corazón, comienza en lo íntimo tuyo, comienza en lo profundo tuyo, a donde más nadie te acompaña, ni más nadie ve, que ni siquiera tu esposo o tu esposa que está sentado al lado de ti sabe todo lo que tú estás moviendo y manejando y procesando allá adentro. Y ahí es que Dios realmente quiere comer. A mí me impresiona de gran manera. Lo he estado meditando por semanas. Cómo este libro abre en ese entendimiento de, óyeme, es que Él habló a nuestros antepasados a través de diversas formas. Pero ahora es el Hijo. Tenemos que entender el Hijo, el ministerio. Nuestra vida está escondida en el Hijo. Todo es de Él y para Él. Se trata de entender el Hijo y lo que Él ha hecho por nosotros.
Y ahí comenzaríamos a reaccionar y a vivir de una manera extraordinaria. Déjame decirte que vivir estos procesos de aprender a pensar de otra manera, obviamente demanda de nosotros. Hay una parte nuestra, hay un ejercicio, esto cuesta. Me encanta inclusive que cuando tú escuchas a Jesús enseñar, Él hace referencia a lo que hemos conocido y a lo que somos. Él mismo que dice, han oído, se le ha dicho ojo por ojo y diente por diente, y ahora yo le digo. Él reconoce, tan fundamentado en algo, conocen algo. Ahora le estoy diciendo que hay otra manera, hay un punto de inicio. El punto de inicio que ustedes están aquí, yo necesito que respondan desde aquí. Y el proceso de llegar de aquí a aquí es algo que cada uno de nosotros vamos a vivir, vamos a tener que manejar. Yo creo que es un proceso que demanda gran sinceridad de parte nuestra. Gran sinceridad. Yo creo que hay que decirle al Señor en momentos, yo quiero agradarte, pero yo no sé cómo. Yo quiero hacer lo correcto, pero no sé cómo. Yo quiero pensar como tú piensas y yo no sé cómo. Yo creo que son estos momentos de vulnerabilidad, de transparencia, que producen cosas extraordinarias en nosotros. Mira, algunos no lo saben, pero la Biblia literalmente promete, Dios promete. Se encuentra en Filipenses, capítulo 2, verso 13. Poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La Nueva Traducción Viviente dice el deseo y el poder para hacer lo que Él ha puesto delante de nosotros. Yo creo que muchas veces, cuando yo sé lo que Dios me ha pedido hacer y francamente mi corazón no aplaude al hacerlo, yo tengo el deber de venir a donde le diré, espera, aquí hay contradicción, yo sé que debo hacerlo, francamente no me da la gana de hacerlo. Ahora necesito que seas tú, que deposites en mí tanto el querer como el hacer. Yo necesito que seas tú quien pongas en mí el deseo y el poder. Yo quiero aprender a vivir no en conformidad a mis propios deseos, sino a tus deseos. Que tú transformes mi corazón de tal manera que mis deseos sean tus deseos. Yo creo que así es que funcionan tantas cosas en Dios. Nuestra relación con Dios no fue diseñada para ser una carga, algo que nos agobie, nos haga miserable. Pienso mucho en grandes predicadores. John Piper enseña y dice que Dios nunca está más glorificado que cuando nosotros estamos plenamente gozosos en Él. Hay un tema de aprender a gozarnos. La palabra de Dios dice que te deleite en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto es lo que hay. Lo que tú nunca entendiste, lo que nunca se te explicó es que en lo que tú comienzas a deleitarte en Dios, aprender a gozarte en Dios, Él comienza a trabajar con esos deseos tuyos y comienza a afinar esos deseos y transformarlo en los deseos de Él. Yo recuerdo muchos años atrás un líder en nuestra congregación, cuando hizo su encuentro, ¿verdad? O sea, estaba en ese momento de gran pasión con Dios. Me dijo en un momento, pastor, es que yo no sabía que se podía gozar tanto sin romo y sin mujeres. Porque uno tiene este concepto, uno tiene el entendimiento de que gozadera, y cuando empezamos a gozar, ¿cómo comienza? Déjame enseñarte esto. Yo quiero que tú entiendas esta verdad. Hablamos mucho, ustedes me oyen a mí hablar mucho. ¿Por qué? Porque yo prácticamente cierro cada servicio con una invitación a aquellos que quieren conectar sus vidas en el Señor, que quieren vivir en relación con Dios, que quieren entregarle a Dios lo que son y recibir el perdón que hay en Cristo Jesús para ellos. Juan 1:12 dice que a los que les recibieron, hablando literalmente de abrazar lo que Jesús ha hecho. Yo quiero que tú entiendas esto. Mira, si tú has recibido a Jesús, esto quiere decir, yo creo, yo he abrazado, yo entiendo que en ti yo soy perdonado. Recibir a Jesús habla de que una serie de ideas que yo tenía antes no son las que yo porto ya. Por ejemplo,
Antes yo pensaba que para llegar al cielo yo tenía que ganármelo. Mis hechos, mi nobleza, mis buenas cosas, cuando yo muriera iban a pesar lo bueno contra lo malo, y si lo malo pesaba más iba para el infierno, y si lo bueno pesaba más iba para el cielo. Y ahora que he abrazado la verdad de Jesús, sé que soy salvo, sé que hay una esperanza para mi eternidad, que no está fundamentada en nada que yo haya hecho, sino en su gracia, su misericordia, su favor, su perdón sobre mí. Que mi fe me permitió agarrarme de esta gracia que Él me extendió. Soy salvo no por mis méritos, sino por su amor. Y cuando los recibo, estas ideas comienzan a cambiar en mí. Oye esto, oye estas palabras que escribe el apóstol Pablo, Colosenses 2, 6 y 7. Esto yo lo leí hace poco. Oye esto, dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Oye, si lo recibiste como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Me encanta ese resumen. Cuando él escribe a la iglesia de Colosas, óyeme bien, Colosas es una de las iglesias que nunca vieron la cara de Pablo, él nunca los visitó personalmente. Y por eso me apasiona tanto oír lo que él escribe a esta gente, que él sabe que él no va a ver físicamente, pero quiere animarlos en el Señor. Y le dice a ellos: mira, así como recibieron al Señor, ahora caminen como deben caminar. Marca, algo cambió. Recibiste al Señor, algo cambió. Arráiganse profundamente en Él y toda tu vida. Óyeme, no partes, no tus domingos en la mañana y tus martes en la noche, que hay culto en la iglesia. Toda tu vida, que se arraigue en Él, que eche raíces profundas en Él. Esto va a fortalecer tu fe. Y entonces, oye bien, rebosarás en gratitud. Óyeme, la gratitud va a ser importante en nuestro hablado hoy. Porque yo estoy convencido que es imposible vivir una vida de gozo si no hay un corazón agradecido. Que de alguna manera aprender a vivir una vida de gratitud es el secreto de aprender a gozarnos, de deleitarnos en Dios. En esencia, hay dos maneras de vivir. Me encanta. Hay muchos que piensan esto. Albert Einstein, una de las citas famosas de Einstein es que tú puedes vivir en tu vida como si todo fuera un milagro, como si nada fuera un milagro. Nada más simplemente proponerte esto. O sea, tú puedes vivir aprendiendo a quejarte por todo, aprendiendo a ser agradecido por todo. Tú escoges cómo vives. O tú aprendes a ver lo de valor, o tú aprendes a ver los problemas inminentes. Por muchos años yo fui de aquellos que no podía disfrutar el momento porque siempre estaba pensando en que mañana iba a llover. Y la realidad es que mañana podía llover, me robaba mi tranquilidad de tal manera que no podía disfrutar el día soleado que teníamos hoy. Yo necesito como animarte, ayudarte a entender. Me encanta como lo dice, que si lo recibiste, aprende a caminar. Arráigate toda tu vida cimentada en Él. Ahí tu fe va a ser fortalecida y ahí tú vas a aprender a vivir una vida de gratitud. Dar gracias. Gracias por lo chiquito, gracias por lo grande, gracias por lo que no entendemos ni siquiera. Porque mi fe me dice que eso que yo no entiendo, cuando haga sentido, yo voy a dar gracias por Él, va a ser bueno para mí. Hermano, hermana, tú quieres vivir una vida de fe, tú quieres comenzar a crecer, óyeme, en tu intimidad con Dios. Proponte ser un hombre, proponte ser una mujer que se atreve a dar gracias.
Y yo no estoy hablando de un proceso interno, externalízalo, dale gracias a la gente. Dale gracias a la gente por cosas que tú no tienes que darle gracias. Aprende a ser una persona que otros oigan que gracia sale de tu boca. ¿Sabe por qué? Porque la boca habla de lo que hay abundantemente en tu corazón. Gracias, 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 gracias. Eso cambia cosas. Entonces, Hebreos. En Hebreos él está hablando a estos amados hermanos de cómo necesitan salir de su mentalidad, de lo antiguo, de lo profético, de lo que los profetas establecieron, de las profecías mesías, abrazar al Mesías, abrazar lo que realmente Dios está haciendo ahora. En eso hay una extraordinaria enseñanza. Cuando nosotros estamos más afanados por proteger el pasado que entender al Dios de hoy, nos volvemos gente religiosa. Y no estamos diseñados para vivir con el maná de ayer. El maná se podría. Tú necesitabas maná fresco. El de hoy es el que te iba a sostener. Y quiero llevarte. Todo esto era para llevarte a un verso que está en el libro de Hebreos, capítulo 12. Quiero examinar un llamado que la Biblia nos hace. Pero el contexto es importante. Quiero que tú entiendas lo que se estaba hablando antes de llegar a este momento, antes de llegar a este verso. Se estaba hablando de fe. El capítulo 11 de Hebreos usualmente se llama el Salón de la Fama de la Fe. Y tú sabes que eso describe el capítulo a la mitad. Habla de grandes héroes, de cosas extraordinarias que fueron hechas por gente de gran fe, enormes figuras. También Enoc, que solo dice que caminó con Dios. Y después, Hebreos 11, y te exhorta que lo leas con mucho cuidado. Cierra hablando de aquellos que no alcanzaron la promesa, en sus días no vieron cumplido lo demás, pero te habla de cómo su fe los sostuvo. Me impresiona, porque a veces tú y yo entendemos que fe simplemente tiene que ver con lo que recibimos en nuestra vida, y es obvio cuando tú lees Hebreo, que el fe tiene que ver con lo que esto produce en nosotros, con lo que hace en el interior de cada hombre y cada mujer. Te animo a que leas detalladamente Hebreos 11. Y entonces, cuando el capítulo 12 comienza, hay un llamado a poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Me encanta ese título, el autor, el que ingenió, el que creó, el que escribió tu fe. Romanos 12:3 dice que a cada uno de nosotros nos ha sido dado una porción de fe. Y es tu deber, es mi deber crecer esa fe que hemos recibido. Impresionante, porque no dice que solo es el autor, dice que es el consumador. Algunos estudiosos ligan mucho este concepto con Filipenses 1:6, a donde Pablo habla de estar persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la idea de que tu fe va a crecer y llega un momento que se cumple. Y tenemos que vivir vidas de fe que envuelven esa esperanza. El capítulo 12 sigue hablando de ser perfeccionado. Habla de nuestro rol como hijos. Habla de un padre que nos disciplina porque nos ama. El capítulo 15 hay una advertencia sobre gracia, de que no dejemos de alcanzar gracia, que no permitamos que brote en nuestro corazón. Y es chévere porque es como si a la vez de decirnos, claven los ojos en Jesús y monitoreen sus corazones. Cuida tu vida interior, lo que está pasando aquí adentro de nuevo, donde más nadie te ve. Y entonces hay una advertencia. El verso 16. Mira lo que dice el verso 16. Dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral. La Reina Valera dice fornicario, ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Curioso, pienso yo, que hablándole a los hebreos de Jesús, de sus ojos puestos en Jesús, el autor de Hebreos hace una referencia que todo judío lo entendió en vivo, en carne propia.
le tiró a sus antepasados, a sus grandes patriarcas, les resalta la figura de Esaú. Esaú que era mellizo con Jacob. Y eso es una historia fascinante lo que pasó ahí. Como, a mí me gusta, la gente a veces somos media injusta. Decimos que Jacob robó la primogenitura. Jacob no robó la primogenitura, vamos a ser honestos, Esaú la vendió, Esaú no supo valorarla. De hecho, cuando tú lees Génesis 25:32, las palabras exactas de Esaú es: ¿de qué me sirve una primogenitura si me estoy muriendo ahora? Muriéndose de hambre. Y le vendió a su hermano el derecho de primogenitura por un sancochito de habichuela. Qué curioso. Que en todo lo que nos están hablando, oye, de fe, de entender nuestra posición como hijos, de gracia, queda insertada esta advertencia: no sean como Esaú. Y nos dan detalles. Yo voy a examinar esas dos palabras en un momentito. Pero de calle te digo que el primer problema de Esaú es que no supo valorar lo que tenía en las manos. No entendía realmente lo que era una primogenitura, o no la hubiese vendido por un plato de sancocho. No supo valorar. Y mi pregunta a ti con toda honestidad, porque la advertencia que la palabra: no seas como Esaú, te pregunto, ¿eres como Esaú? ¿Has sabido valorar lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha puesto y colocado sobre ti? De todo corazón te lo pregunto. A veces como estas cosas son media espirituales, uno entiende que todo el mundo le da el mismo valor, pero no es verdad. Esaú es el ejemplo de que no es verdad que todo el mundo lo valora. Y por eso quiero como despertar tu mente y tu corazón hoy. Decirte, date cuenta, no seas ligero con lo que Dios te ha dado. Y sí, óyeme bien, óyeme con claridad. Yo creo que Dios nos da cosas y nosotros no lo valoramos correctamente y vivimos regalando lo que Dios nos ha dado. Yo creo, para comenzar, que Dios nos da paz. Que el corazón de Dios es que vivamos vidas de paz. Que en lo que sea de nosotros vivamos en paz con todos los hombres. Yo creo que nosotros ligeramente, rápidamente, esta es la palabra, de manera pariguaya, vivimos regalando la paz que Dios nos da. Que Él me llenó de paz. Oye, y el primer chofer imprudente que se me mete, ya yo le regalo mi paz a ese tipo. Se la llevó. Y ya yo estoy incómodo, intranquilo, entruñado. Mi mujer entonces pagando la consecuencia de lo que ese barbarazo hizo. Regalé mi paz. No la valoré. Porque uno dice ahora que entendemos la historia y decimos, no, pero Esaú de pariguayo, ¿cómo él va a regalar eso por un sancocho? Sí, pero espérate, porque y nosotros. Mira, a mí me encanta que cuando uno lee la Biblia, no sé si a ti te ha pasado, uno lee la Biblia a veces y uno se encuentra como criticando a los personajes bíblicos. No sé si a ti te ha sucedido, ¿verdad? Que dice, pero ¿cómo este tipo hace eso? De que Adán y Eva, ¿verdad? Aquí todo el mundo jura que si tú hubiese estado en el jardín, estaríamos ahí todavía nosotros. Todo el mundo aquí entiende eso. No, pues hubiera sido yo, claro que yo no, o sea, yo no, ajá, de verdad. El diseño es que tú te mires, que tú comiences a entender, espérate, Esaú no supo valorar. ¿Y qué? Si tú y yo no estamos valorando correctamente. Déjame decirte algo. ¿Sabes tú que la condición de vivir en un planeta caído nos hace valorar las cosas equivocadamente? Le damos un valor al dinero que nunca debió haber tenido. Le damos un valor a gente que nunca debieron haber tenido. Nosotros estamos como enrachados en mal valorar lo que hay. Parte del proceso tiene que ser venir a Cristo y comenzar a valorar las cosas como son. Comenzar a darle un peso a las cosas como debemos darle peso a las cosas. Yo soy de los que creo que ese es el sello de uno que está caminando en verdadera relación con el Señor, cuando sabe valorar las cosas de la manera correcta.
Sé valorar mi tiempo con el Señor, sé valorar mi tiempo con los demás, sé valorar mis prioridades de manera correcta. Ese es el orden que Dios va impartiendo a nuestras vidas. No sean como Esaú. No sean como Esaú. Inmoral, dice la NTV, la Reina Valera dice fornicario. De hecho, la palabra griega es pornos. Ofrezco, ¿cómo hemos caído ahí, verdad? Entiende por un momento y déjame ayudarte a entender. El concepto, y fíjate cómo lo traducen, o sea, inmoral, fornicario. El fornicario era el que se conectaba a lo que no correspondía, estaba fuera de tiempo en su intimidad sexual. Ese es un fornicario, no estaba casado. Esa primera palabra, el primer concepto, cuando dice no sea como Esaú, te está hablando de estar conectado a cosas, óyeme, que tú no necesitas estar conectado a eso ya. Y eso lo digo para despertar muchos que están entre nosotros. Repito, hay conexiones en tu vida que te están haciendo daño y es tiempo de cortarlas. Esas conexiones no te están permitiendo valorar correctamente lo que Dios ha puesto sobre ti. Me encanta. No, pero espera, que el evangelio es inclusivo y amar a todo el mundo. Pablo le dice a Timoteo, oye, hay conversaciones que yo no quiero que tú tengas. Hay gente con que yo no quiero que tú hables. Porque esas conversaciones van a llevar a cosas que no convienen. Y es fascinante. Fascinante porque el planteamiento de Esaú va en dos direcciones. Va a aquello a lo cual tú te conectas. Y la segunda palabra, profano, tiene que ver con lo que se conecta contigo, con lo que tú le das acceso a entrar en tu vida. Cuando se profanaba el templo, porque entraba en el templo lo que no podía, no debía entrar en el templo. Entonces, ¿con qué te estás conectando? ¿Qué tú estás dejando que conecte contigo? Ven, estas cosas van a afectar profundamente tu entendimiento de fe. Van a afectar tu posición de hijo. Y van a impedir tu manejo de gracia. Yo sé, uno oye el debate con frecuencia. Sí, pero pastor, yo no puedo. Tú sabes, hay cosas como que surgen a veces y mi pensamiento me encantó. Si no lo escuchaste, escucha el mensaje que predicó el pastor Benny el martes pasado aquí, hablando de llevar cautivo nuestros pensamientos. La gracia que Dios nos ha dado para no permitir que cualquier cosa surja y eche ancla en nuestros corazones y en nuestras mentes. Quiero animarte a entender que sobre aquello que tú meditas, cómo eso va a afectar tu corazón. Y me encanta, óyeme bien, porque te da un contrapunto. Hebreos tiene esa advertencia en el capítulo 12, no sean como Esaú. Pero entonces, más adelante, te dice esto, y de nuevo, quiero que cojas el contexto, te lo quiero dar rapidito para honrar el tiempo. Oye, el autor de Hebreos en el capítulo 12 al cierre, comienza a hablar de un momento que de nuevo los judíos entendieron perfectamente, cuando salieron de esclavitud de Egipto, cuando se encontraron en aquella montaña. Cuando comenzaron a sonar truenos, cuando la presencia de Dios se manifestó de tal manera que ni un animal podía tocar el monte porque había que apedrearlo, porque había un concepto de santidad. Y el autor de Hebreos toma esto y comienza a hablar de la intimidad que tenemos ahora nosotros con Dios. Ellos no podían ni acercarse a la montaña y a nosotros se nos daba acceso a la misma presencia de Dios. Y dentro de esto, oye lo que tú escuchas, Hebreos 12:33, oye esto. Ustedes han llegado a la congregación, oye esta frasecita, de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Cuando él está hablando del tipo de conexión que nosotros tenemos con Dios, y mira qué cosa,
Porque este tipo de declaración está diseñado para, de nuevo, retarte, sacudir tu entendimiento de algo. Uno diría, bueno, ¿cuántos aquí entienden que son hijos de Dios? Muchos van a levantar la mano. Y si te pregunto, ¿cuántos aquí entienden que han sido llamados a ser primogénito de Dios? Van a guiar. ¿Cómo va a ser? Pero Cristo no es el primogénito. Qué cosa extraordinaria, ¿eh? Que tú ves ráfagas de este pensamiento en otros lugares de la Biblia. En Romanos se nos dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Ese concepto a un judío le chocaba porque nadie hereda como el primogénito. Ver, ser primogénito tiene una serie de condiciones particular, por lo menos 3. Primero, y quiero que tú sepas esto, todos los primogénitos tenían que ser redimidos para con Dios. Esto enseña la Biblia en Éxodo, en Número y en Levítico. Si quieren un pasaje de referencia, Éxodo 13:13. Todo varón que abre matriz tiene que ser redimido para con Dios. En otra palabra, Dios no vino a redimir nadie de segunda categoría. ¿Tú te hayas visto de segunda categoría? Hay un relajo en mi casa, yo soy gemelo. Y mis hermanos, incluyendo a Mireya, siempre han dicho que Benny es el favorito de mi mamá. Y que yo soy Rafi. O sea, ¿sabe? Está Benny y está Rafi. O sea, oye, yo quiero que tú entiendas algo. Déjame hacerte esta anécdota, porque son de esas cosas que marcan la vida. No, tiene que ver con mi abuela. Yo tengo una persona que me quiere mucho y ha estado mi vida al lado de mí en diferentes capacidades, que me dijo, y al principio me lo dijo como sintiéndose como apurado, como mal. Me dijo, óyeme, pocas veces yo me he reído como me reí en el memorial de tu abuela. ¿Verdad? Dice, ofrezco un memorial, no estamos en el memorial para estar riendo, ¿verdad? Pero en el memorial de mi abuela descubrimos algo. Descubrimos, ¿verdad? Que yo era el pastor de la iglesia, el anfitrión, entonces yo aproveché para hablar primero. Y le di a la noticia a mis conietos, ¿verdad? Revelé una de esas verdades, como mi abuela siempre me decía a mí, mira Rafael, tú sabes que tú eres el que yo más quiero, tú eres mi nieto preferido, yo me paro y le declaro a mis bueno, yo era el favorito de la doña, y yo doy todo mi discurso, hasta que comienzan a subir los otros nietos que dicen, ven acá, pero ella me decía a mí que yo era el favorito. Descubrimos en el memorial los habladora, que era la vieja, ¿verdad? La vieja a cada nieto, pero mira lo que pasó. Ella nunca le decía, ella se decía, mira, pero no se lo diga. Entonces nosotros nunca nos lo dijimos para que los otros no se sintieran mal. ¿Y qué produjo? Oye, produjo una camada de nietos que todo el mundo juraba que era el preferido. Todo el mundo juraba que era el preferido. Escúchame. Oye, porque choca cuando tú entiendes la perspectiva de Dios. ¿Sabes tú que tú eres el preferido de Dios? Pues ¿cómo es posible? Y Él no tiene a Jesús, Él tiene a Jesús. Y lo que te dice Hebreos, que Él te llamó a la comunión de los primogénitos con Él. Tú no podías redimir algo que no fuera un primogénito. Vemos ecos de esto en el Antiguo Testamento. Segundo, óyeme bien. El primogénito le tocaba doble porción de la herencia de sus padres. En otra palabra, si hubiesen 3 hijos, no se divide 33%, 33%, 33%. Se divide literalmente 50 al primogénito, 25 y 25 a los otros. Se favorecía el primogénito, oye esto, el primogénito. La tradición rabínica enseña de que antes de que hubiera un tabernáculo, el primogénito tenía el rol sacerdotal en la casa. El llamado a convocar a sus hermanos a ser expuesto a las verdades de Dios era el primogénito. Qué cosa extraordinaria. La exhortación a Dios es, no sean como Esaú.
y la posición que te has reservado es la de primogénito. Todavía tú y yo estamos luchando con qué valoramos, a qué conectamos, tú sabes, o sea, si le damos el peso correcto a lo de Dios. Y el fin de Él contigo es darte esa posición de primogénito. Ese concepto, por eso te quiero aclarar, el concepto, el que Pablo expresa escribiéndole a los romanos, coherederos, un judío hubiera dicho, ¿cómo que coheredero? Ni siquiera los gemelos eran, Esaú y Jacob nacieron en el mismo parto. Y uno recibió la bendición de primogénito, no ambos. Es un pensamiento un poquito incómodo, porque no nos gusta sentirnos como el centro. Pero tú eres el centro de la atención y del afecto de tu Padre Celestial. Y lo que Él ha hecho y está haciendo sobre ti, yo quiero ser claro con esto. Yo estoy completamente convencido de estas verdades que te he hablado. Yo creo que Dios quiere que tu gozo sea pleno en Él, porque eso lo glorifica. Pero no te equivoques. Todo esto está conectado a la realidad de que Él tiene propósito contigo y conmigo. Se trata de sus propósitos eternos. Se trata de lo que Dios está tratando de hacer, lo que Dios está haciendo en la tierra, que va a tocar la eternidad. Si algún momento tú te has quejado de que tu vida no tiene propósito, tú no sabes qué hacer, ora para que Dios comience a enseñarte en su palabra sobre los propósitos de Él. Y tú vas a entender que tú estás conectado a una misión extraordinaria. Pero esta misión, andar en lo de Dios, demanda corazones que hayan valorado correctamente lo que Dios ha depositado en ellos. Por eso el llamado a no ser como Esaú. Por eso el recordatorio de que se nos ha llamado a la congregación de los primogénitos. Dios tiene propósito con tu vida. Y no permita que circunstancias de un mal rato te robe a ti ese entendimiento. No permitas que tu debilidad te convenza de que Dios no puede o no va a hacer algo contigo. Es tiempo de desconectarnos de esas cosas que afectan cómo respondemos. Y que hagamos entonces lo que Él nos ha llamado a hacer.